Buenas tardes, mi nombre es Richard Grogan, soy estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil del segundo semestre de la carrera de Psicología Clínica. El motivo de esta entrevista es para un trabajo de LP2 que aborda el tema de la salud emocional. Le agradezco por estar aquí en esta entrevista. Por favor, ayúdeme con su nombre y a qué se dedica. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Rosado, soy psicóloga educativa, especialista en infancia y educación temprana. Trabajo en el sector público y especialmente en el DS para instituciones y sirviendo también de medio tiempo de forma autónoma. Bueno, ahora empezamos con nuestras preguntas. Las personas pasaban por alto la salud mental. ¿Cree que desde que inició la pandemia tienen más conocimiento y que van a prestar más atención a su bienestar emocional y psicológico? Bueno, desde mi aspecto yo podría dar unos puntos fundamentales, especialmente empezando por lo que es el área de educación, tanto como universitaria y laboral. Por ejemplo, aquí en Ecuador no se establecía que se maneje siempre una regla de tener implementado al área de trabajo de riesgos laborales, tanto como recursos humanos, lo que es un profesional de psicología. Se vio claramente cómo los colegios e instituciones que se dedican a las estrategias de aprendizaje puedan en sí interferir o requerir como obligación a un psicólogo. Esto lo hicieron generalmente más por una forma de alerta, requisito, porque así lo dispuso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, pero en realidad es que también más adelante lo vimos como desencadenaba la ayuda fundamental del apoyo, porque no siempre nosotros estuvimos acostumbrados a tener una convivencia general con la familia de forma continua, y creo que tampoco nos establecimos o estuvimos al margen de ello. Entonces hubo una educación no solamente a nivel de restricciones o crisis sanitarias, sino como una educación mental del comportamiento, porque muchos de nosotros nos ayudaron a descubrirnos, a buscar métodos para nosotros poder enfrentar cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, una parte de esta educación es que tuvieron muchas personas un enfoque hacia la abstinencia. Y la abstinencia no siempre va a haberse involucrado con problemas, por ejemplo, para las personas en el aspecto de diversión. ¿Esto qué incluye? Tanto en adultos como en jóvenes, tenemos la costumbre, especialmente en Latinoamérica, de viernes es fiestas, es convivencia familiar, reunión social. Pero al vernos involucrados y restringido este tipo de actividades, en realidad también vimos los signos o señales de la abstinencia, ya que tuvimos que estar encerrados y privatizar todo aquello. Y no fue algo de noche a la mañana, sino que fue de manera progresiva. No se desencadenó en sí el encerramiento de una forma delictiva, pero sí de una manera más eficaz para que las personas tengan una sana convivencia. Esto, por ejemplo, yo puedo decirlo. Tuve algunos pacientes que quizás me llamaron por crisis nerviosa, por presentar ansiedad, o quizás algunos tenían el desconocimiento de qué es la ansiedad, porque nosotros tenemos la ansiedad implantada como tener miedo o estar ansiosos, entre comillas. Y en realidad de eso no se trata. La ansiedad son signos que van a manifestar nuestro cuerpo de acuerdo a las sensaciones que nosotros tengamos por algún malestar emocional, los cuales pueden ser como fiebre, vómito, dolor de cuerpo, inclusive nos podemos resfriar, pero son síntomas de ansiedad, o sarpullido en el cuello, tanto como en las manos, o tener demasiada sudoración excesiva. Tuve este tipo de consultas con pacientes que en realidad no sabían que estaban atravesando crisis de ansiedad, por lo cual yo pude haberles dicho que no se preocuparan, que todo está bien, pero no al contrario, sino que tuve que recurrir a que nuevamente se vuelvan a reintegrar a lo que serían los espacios sociales, a que tengan que adaptarse a la modalidad virtual, porque algunos también tuvieron la crisis de no poder enfrentar a las nuevas plataformas que se vieron vistas tanto en el área laboral como de educación al desconocer esto. Entonces, realmente fue una educación de comportamiento, una educación emocional y una educación laboral, que también manifestaron y pudimos ver el efecto positivo que fue el cambio del área digital y tanto la tecnología. ¿Usted cree que las noticias que informan de la situación en los hospitales, la situación laboral, económicas y nuevas variantes pueden influir mucho en el estado anímico de las personas?
De hecho, sí, pero me podría enfocar principalmente en lo que son las noticias, porque más de que haya causado un efecto de informar, en realidad cumplió un papel y un rol de desinformar. ¿Y con qué me refiero a desinformar? Porque nosotros no podemos verificar que tengamos una fuente de información verídica, como en este caso lo son las redes sociales. La mayor parte, en realidad, excluimos las noticias del método convencional, como es la televisión, de nuestros canales locales, y lo que hacemos es enfocarnos en las redes sociales. Caemos en un círculo vicioso de la difusión errónea de lo que es la herramienta o realmente sustituir lo que es el periódico local. Y en este aspecto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, teníamos la automedicación gracias a quizás recetas caseras o que a algunas personas les funcionaron, pero que quizás no tenían COVID, sino al contrario, era realmente un resfriado. Y entonces, por tal razón, la automedicación de lo que tenían entre sugerencias, lo que encontraban en la web, les fueron efectivas o factibles, pero en este aspecto para otras personas no. La desinformación también causa cierto tipo o un grado de crisis nerviosa. ¿De qué manera? Porque es distinto que nosotros estemos pendientes a las cifras de contagiados, a las cifras de muerte y demás, pero en realidad no podríamos dar un enfoque principal de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, yo pude visualizar una foto en donde si nosotros investigábamos a profundidad realmente pertenecía a Brasil. Y esto fue en el año 2007, en donde podríamos visualizar cadáveres de un hospital, pero que representaba a una devastación que tuvieron en un territorio de Sao Paulo, pero que nosotros lo vimos como encabezado crisis en Ecuador. No muchos pueden reaccionar de la misma forma, como pasarlo por alto. Para muchos fue un efecto que desencadenó ataques de pánico, claustrofobia, crisis de ansiedad grave, aguda y también algunos de grave media. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nosotros somos un foco de difusión al instante. Que lo que nosotros vemos lo compartimos en familia, lo subimos a los estados, pero cada uno lo va a receptar de forma convencional, de forma irreversible. Y esto lo vamos siempre a comentar, a realizar críticas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Más adelante, dependiendo de los días, vamos nuevamente a tener porque debemos tener en cuenta que nuestra memoria se desarrolla a largo plazo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Almacenamos información que no tiene ningún efecto positivo y gracias a que nosotros tenemos episodios que nuevamente volvamos a tener crisis o ansiedad o que nuevamente escuchemos algo o porque nos informaron que algún familiar está en estado crítico o que posiblemente está contagiado, nosotros asociamos todo esto y vamos a desencadenar cierto tipo de bloqueo o colapso mental que después lo vamos a ver incluso estimulado en grados de estrés. Entonces, por lo cual yo creería que los medios digitales tuvieron gran partida y también diferentes estudios de lo que se pudieron realizar en instituciones, porque los jóvenes fueron muy afectados gracias a no entenderlo. Tenemos a los niños, que entre ellos no pueden receptar en sí lo que está sucediendo a su alrededor, pero de noche a la mañana se van a surgir preguntas, pero nadie supo atenderlas, porque si nosotros como adultos no estuvimos preparados, los niños mucho menos. Desde que comenzó la pandemia, ¿usted ha tratado con algún paciente con pensamientos negativos debido a esta situación? Generalmente no tuve que tratar con pacientes que tengan pensamientos negativos, sino al contrario, que intentaban buscar cómo ser positivos o más de lo que aún ya son mediante las medidas que estaba tomando el país, el restringimiento que se recibía por la Organización Mundial de la Salud, recordando que también las medidas que ellos tomen iban a recaer sobre el país, dependiendo también los gobiernos y cómo iban a ejercer su sistema de riesgos. Entonces, lo que yo pude ver y mi aspecto, diría que a pesar de que sabían el efecto que estaba causando emocionalmente y también su contingencia por manejar, por la propagación, buscaron medidas para poder establecer y nuevamente reconectar estos lazos. ¿Y a qué me refiero con reconectar? Debemos recordar que nosotros tenemos cierto tipo de conductas que se van a ver desencadenadas y enfocadas cuando tomamos una decisión. Y para tener esta decisión, nosotros nos vamos a basar en que somos susceptibles y asociamos características
de acuerdo al enfoque de marginación o de discriminación o de lo que la gente dice, como puede ser que son de aspectos culturales o que ponemos en peligro al mundo. Entonces, cuando nosotros ponemos en peligro, realmente no es que nos preocupamos por el resto, sino que un punto que hay que resaltar es que las personas, sin saberlo, estaban siendo resilientes y muy empáticas, porque ya no era el cuidado por la familia, sino que lo hacían de forma autónoma a nivel general, porque muchas de ellas no empezaron a destacar el cuidado que estaban haciendo dentro de sus casas, sino que también al salir a la calle. Y ahora incluso lo podemos ver que cada vez que toman una medida de protección o que hacen algún sistema de crisis para lo que sería el aspecto de la sanidad, todo está enfocado con lo que tiene que ver el aspecto externo. No solamente lo estamos viendo de forma interna. Entonces, teniendo este tipo de curso o la trayectoria que ha ido, nosotros podemos ver que por supuesto se padece esto en malas prácticas. Y en las malas prácticas es cuando nosotros hemos visto que por algún motivo u otro queríamos desobedecer ciertas reglas porque nos aburrimos. Y entonces tenemos el aspecto negativo de que al desobedecer las reglas, en realidad estábamos rompiendo cierto tipo de advertencia que nos habían dado, o que también se estaban intencionalmente causando una probabilidad de desinformaciones, de algún tipo de riesgo, o restar importancia sobre el brote, que nosotros ignorábamos a veces por el hecho de que no, si ya no me dio, ya no va a pasar nada. Pero sin embargo, lo que vimos aquí es que los pensamientos negativos no surgían porque nosotros lo deseábamos, sino que los pensamientos negativos fueron inducidos por otras personas. Entonces, en aspecto de mis pacientes, de lo que yo pude ver y de lo que yo destacaría de todo esto, es que la parte negativa fue en realidad las ganas de querer hacerlo bien. Porque si yo estoy desencadenando, si yo estoy aportando, y no veo un cambio, sino que me preocupo por el resto. Y eso fue siempre. Pues yo estoy aportando, yo estoy colaborando, pero el resto no lo hace. Si el resto no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Y en realidad lo que caíamos es un círculo vicioso para apropiar a cierto tipo de orientación y también lo que sería un estándar residente. Pero como no lo pudieron conseguir, entonces nuevamente retomábamos las ideas de lo que nosotros queremos hacer o porque no llegamos a un punto de objeto principal. Reuniendo así todas estas características, diría que más que negativo solamente fue desencadenar la conducta que no habíamos tenido o pasado por alto, sino que al contrario, desarrollamos el mecanismo para enfrentarlas a ellas. Los niños pueden tener dificultades para comprender la pandemia. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación por la cual estamos pasando? Bueno, con respecto a los niños es un aspecto un poco más delicado y es más especial. Una, si es que nosotros estamos preparados o hemos estado viviendo en un ambiente infantil, porque tenemos que recordar que no todos tenemos niños en casa, o que no todos estamos acostumbrados a convivir con un niño. Si nosotros como adultos, ya lo mencioné anteriormente, tampoco sabíamos cómo comportarnos o cómo enfrentar a lo que estaba sucediendo, mucho menos ellos. Pero algo que tiene que tratarse es que ellos no debemos alarmarnos y tampoco empeñarlos porque entiendan, ya que muchos vamos a desconocer si algo es importante. El desarrollo de un niño también se va basado en las capacidades cognitivas. Y estas capacidades cognitivas son las habilidades, que dependiendo cierto tipo de edad, por ejemplo, de unos 5 a 4 años, ellos van a realizar o van a recién a tener el enfoque cognitivo, que es poder diferenciar entre el bien y el mal. Cuando ya están en una edad de los 7 u 8 años, pueden tener la capacidad de diferenciar entre la realidad y lo que son, por ejemplo, amigos y familiares. Entonces, a un niño no le vamos a poner en este plan o en este círculo de plantear, entiende el escenario de lo que está sucediendo, tienes que hacer las cosas o acatarlas porque realmente es importante y entiende, y entiende, y entiende. En realidad no vamos a hacer esto con un niño. Lo que nosotros tenemos es que introspectarnos en su mundo, en lo que realmente ellos van a comprender. Solamente la educación va guiada. ¿Y cómo guió la educación? Enseñando. Debo introducirme en el papel del niño. Solamente mi enfoque no es que entienda la pandemia, sino que entienda cómo debe cuidarse. ¿Y qué me refiero a cómo debe cuidarse?
Me refiero a que debería serle como un sistema, como nosotros sabemos, que, bueno, los niños saben que en la mañana se desayuna porque ya son las 7 de la mañana. Se sabe que al mediodía se almuerza porque esa es la hora y que en la noche se cena porque también es la hora y anocheció. Nosotros lo único que tenemos que hacer es implementarle aquello, que son los aspectos de la... a ver, ¿qué dice aquí? Ah, sí. Nosotros tenemos que implementar los aspectos de la higiene, que en este caso deberíamos decir es un plus adicional. Ponerse mascarilla antes de salir, no tener contacto con otras personas, tener la distancia, usar alcohol después de entrar o tener algún contacto con otro espacio físico, y que también deberíamos mantener cierto tipo de lejanía de lo que sería salir o las cosas que nosotros antes de la pandemia acostumbrábamos, ir a parques, ir a cines. Simplemente inducirle lo que sería la educación contra la higiene, pero no explicarle la razón, sino simplemente hacerlo como un modo de vida. Muchos de nosotros como profesionales que tratamos con niños, lo que hacemos es involucrarnos en el aspecto de lo que les gusta a ellos, establecer un escenario de acuerdo a lo que ellos quieren como dinámica. Podemos hacer la comparación con algún videojuego favorito, como una película, un personaje, y hacerle la comparación de que el mundo es algo así, que está funcionando porque quizás hay un peligro, un ser que está afuera, que lo van a atacar, como en su película favorita, y que para hacer o defendernos vamos a establecer este mecanismo de defensa. Necesitamos alcohol, necesitamos gel antibacterial, o necesitamos o necesitamos cualquier otra herramienta que nos va a ayudar a defendernos de ese mal. Así que lo que quiero decir es que con los niños nosotros no debemos enfocarnos en que nos entiendan, sino nosotros entender para llegar a ellos. ¿Usted cree que es posible que la ansiedad de las personas se transmita masivamente a los demás? Hablar de que la ansiedad se puede transmitir sería como decir el factor de que la ansiedad es contagiosa. Pero si nosotros tenemos algo que pensar, es que no es que la ansiedad sea contagiosa, sino que nosotros como seres humanos somos imitantes. Somos imitadores en aspectos que rebotan. Esto generalmente lo llaman espejo o reflejo de la persona, caracterizada en su aspecto humanístico, tanto como básico en actitudes y gestos del lenguaje. ¿A qué se respecta esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un grupo, por más serios, introvertidos que seamos, pero si desencadena a alguien del grupo, algo gracioso, todos tenemos la tendencia a reír. Similar es con lo que tenemos aspectos del estrés o la ansiedad, tanto también como los efectos de pensamientos negativos, que si somos negativistas contra algo o nosotros lo hemos visto enfocado en las conversaciones, vamos a enfocarnos en una conversación cotidiana, quizás que lo vemos día a día entre familia o entre amigos, que queremos nosotros conseguir algo o que esperamos nosotros con muchas ansias, pero generalmente lo decimos en plan broma. No, en realidad eso no me va a tocar a mí, o dudo porque yo siempre tengo mala suerte. Y nosotros no podemos reír, lo podemos hacer, o hacemos bufa de ello, pero no podemos enfocarnos, o como quizás hemos leído una frase, atraes lo que piensas. Pero no quiero decir que atraes lo que piensas en este aspecto, lo que yo pienso lo puedo hacer mágico si creo en ello. No, tampoco es una palabra mágica, sino que atraes lo que piensas se refiere a que atraes tu negatividad, tus pensamientos. Si tú te enfocas en algo que quieres atraerlo, a ti te motiva. Entonces no es que ocurre como magia o que son las palabras que te ayudan al éxito, no, sino que repetirte esto constantemente, tu cerebro va a establecer un nivel de racionalidad en el cual a ti te va a incentivar para que tomes las decisiones correctas y adecuadas que te van a llevar a alcanzar esa meta. Por ejemplo, si tú quieres ser el más rápido en una competencia porque quieres ganar el primer lugar, porque quieres destacar, tú lo que vas a hacer es tener esa palabra de que atraes lo que piensas y vas a entrenar mucho para ser el mejor de esa carrera o de esa maratón. Entonces algo similar funciona con la ansiedad, que tú puedes imitar o puedes transmitir, pero los sentimientos se ve reflejado en el otro. Y esto sucede entre más empatía o simpatía, que sería lo más adecuado, tengas con otra persona, vas a adoptar lo que piensa, lo que siente. Quizás no en el momento, pero sí más adelante. No te vas a dar cuenta, pero vas a recordar
o te va a salir un comentario negativo, pero no sabes de dónde sale ese comentario. En realidad tú lo aprendiste, porque hay que tomar en cuenta que tenemos un inconsciente que es como una cajita fuerte que va receptando todas las cosas que normalmente vemos en el día a día, incluso podemos verlos en experiencias o cosas que ignoramos, y eso lo vamos a hacer de manera consciente más adelante, sin olvidar de dónde estamos sacando todo esto. Y a veces sí nos han dicho cosas como, por ejemplo, estamos en la familia y sale un comentario de ¿por qué te pasa eso? ¿O por qué te comportas así? Pero en realidad no nos damos cuenta que eso lo receptamos a medida que el tiempo pasa o en una experiencia temprana o futura. Entonces, algo similar es, la ansiedad no es que se transmite o es contagiosa, al contrario, no, sino que nosotros somos seres de imitación. Bueno, con estas preguntas terminamos la entrevista. Agradezco mucho su tiempo y espero que todo el público pudiera aprender un poco más acerca de este tema. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, encantada de dar las opiniones.